Señores, ¿cómo están? Esta es la clase de hoy día, jueves. Entonces, estábamos viendo, empezando, ¿no? A ver, técnicas de trazados de curvas. Entonces, voy a hacer un resumen de cuáles son los pasos que se deben seguir para trazar una curva. Vamos a dar unos dos ejemplos y vamos a colocar al final algunas novedades que se puedan presentar para que todo quede contemplado. ¿Listo? Entonces, estamos en esta parte que quedan faltando como temas: aplicaciones de los máximos y mínimos y regla del L'Hopital. ¿Listo? Entonces, sobre eso hablaremos más adelante. Bien, entonces, esto que estamos viendo se llama técnicas. Técnicas de trazado de curvas. Listo. Entonces, si tenemos una función y igual f de x, para graficarla casi todos los textos se recomiendan los siguientes pasos. Bien, primero, un paso muy sencillo, que ya lo conocemos, es encontrar los cortes con los ejes. O sea, usted debe hallar cortes con los ejes. Listo. Segundo es análisis de la primera derivada. O sea, usted mira la primera derivada de la función, ¿sí? Análisis de la primera derivada. O sea, ¿usted qué va a mirar en el análisis de la primera derivada? Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos, ¿sí? Va a mirar intervalos donde la función crece. Intervalos donde crece o decrece. Si usted analiza bien esos intervalos, puede encontrar máximos y mínimos relativos, ¿no? Máximos y mínimos. ¿Listo? O sea, la primera derivada le permite en su análisis determinar todos estos aspectos de la curva. Bien, tercer paso es análisis de la segunda derivada. ¿Qué significa el análisis de la segunda derivada? El análisis de la segunda derivada le va a dar a usted la siguiente información. Le va a hablar de concavidades. O sea, usted debe saber en qué intervalos es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Concavidades. A las concavidades también la van a dar concavidades por intervalos, ¿no? Usted dice, en tal intervalo es cóncava hacia arriba, en tal intervalo por intervalos. Concavidades por intervalos. Y con el conocimiento de las concavidades, usted debe encontrar puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Listo. Eso es lo fundamental. No hay más cosas que sean interesantes en una curva, salvo que no
salvo que sea discontinua, que tenga asíntotas o que no sea derivable. Eso lo veremos como casos especiales al final de esto, al final de este tema. No sé si alcancemos a verlo hoy. ¿Y cuál es el cuarto paso? Entonces, el cuarto paso es es el siguiente. Cuarto. Es graficar señalando cortes máximos, mínimos, ¿sí? Y puntos de inflexión. Eso es lo importante, claro, y marcando bien las concavidades y puntos de inflexión. Digamos que antes de hacer los siguientes gráficos que tengo pensados para hoy, voy a mostrarles este ejemplo, un ejemplo genérico, ¿sí? Entonces, usted debe estar en capacidad, dentro de una curva, de poder señalar estos aspectos. Esto es X, esto es Y, ¿sí? Y entonces, usted tiene la curva y hace esto. Digamos que usted tenga por acá una función con este tipo de comportamiento, así. Muy sencilla, desde luego, ¿no? Digamos que continuémosla. Listo. Entonces, usted señala aquí corte con el eje X, lo debe señalar, corte con el eje Y, máximo, mínimo, y por aquí hay un cambio de concavidad. Ahí está el punto de inflexión. Ahora, en este intervalo crece, hasta aquí crece, este intervalo lo debe conocer. En este intervalo decrece, estos serían los intervalos de crecimiento, de menos infinito a tal, de aquí a acá, de decrecimiento y vuelve a crecer. ¿Listo? Intervalos de concavidad, ¿cuáles serían? Intervalos de concavidad marcaría hasta acá, ¿no? Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Los cortes con los ejes, 1, 2, 3, 4 en este caso, máximo, mínimo, y hay un punto de inflexión. Si usted señala eso, tiene el análisis completo de la curva. Bien, entonces, ese es el tema de hoy. Entonces vamos a hacer dos ejemplos que son bien escogidos para poder cumplir con estos propósitos. Entonces vamos a mirar cuáles son esos dos ejemplos. Entonces empezamos. Empecemos con un ejemplo primero. De pronto esta función la habíamos visto, no sé, me parece. O sea, vamos a mirar una función que tenga todos los detalles y después miramos otra que sea, mejor dicho, creo que una función va a ser una función par y la otra impar, pero que tenga muchos detalles para que se den cuenta del análisis que le vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 1 para hoy. Ejemplo sería, ¿a usted qué le van a pedir acá? Pues le van a decir que usted debe, ¿sí? Debe. Lo que le van a preguntar siempre es analizar y graficar. Entonces la función que vamos a tomar es la función f de x igual a x a la 4 menos 2x a la 2. Esa función creo que la hemos visto, pero no analizada como la vamos a hacer. Entonces, empezamos. Primer paso. Cortes. Entonces, empezamos con el corte con el eje
y. Con el eje y se calcula f de 0 y f de 0 vale 0. Ya está el corte. O sea, corta el eje y en 0, 0, o sea que también corta el eje x. Con el eje x, ¿qué se hace? Esto se llama y, ¿no? En el corte con el eje y, x se iguala a 0. Y en el corte con el eje x, y se iguala a 0. O sea, x a la cuarta menos 2x2 se iguala a 0. O sea, en pocas palabras, estamos igualando y a 0. ¿Sí? Ahora, para poder, ahí hay varios cortes. Entonces yo factorizo y me queda, yo factorizo aquí x cuadrado y me queda x cuadrado factor de x al cuadrado menos 2, que lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces quedan que las raíces son x igual a 0 y x igual a más o menos raíz de 2. ¿Listo? O sea que tenemos, bueno, 0 ya estaba, 0, 0, 0. O sea que en total los cortes son, llamémoslo, bueno, ya lo tenemos ahí, guardémoslo para más tarde, ¿no? Porque todo hay que tenerlo en cuenta al final. Bien. Entonces, no sé, vamos a colocarlos aquí arribita para que no nos pase lo de la otra vez, que se nos olvida. 0, 0, 0, 0, con el eje y. Con el eje x serán. Sí, porque de pronto voy a borrar y borrando no recordaré quiénes son. Entonces vamos a colocarlos ahí. Para cuando vayamos a hacer la gráfica, como el tablero es tan pequeño, vamos a hacer esto. Los cortes son. Sería menos raíz. Y más o menos, ¿sí? Raíz de 2, 0. ¿Listo? Esos son los cortes. Entonces quedan ahí guardados. No los voy a borrar. Y esa información la voy a utilizar al puro final cuando vaya a hacer la gráfica. Bien, entonces creo que el paso está claro. Miremos el segundo paso. Segundo paso es análisis de f'. Análisis, ¿sí? De f'. Entonces, usted lo que debe hacer ahí es derivar. Entonces, la derivada f' de x es igual a 4x3 menos 4x y es igual a 0. Debe encontrar puntos críticos, pero los puntos críticos serían, factorice 4x, factor de x al cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, los puntos críticos son 0 y más o menos 1. O sea, puntos críticos, estoy utilizando al máximo el tablero, ¿sí? Puntos críticos son x1 igual a menos 1, 0 y 1. ¿Listo? X son menos 1 y 1 acá y 0 acá. ¿Sí? Entonces los coloco en un orden creciente. Para que todo quede bien establecido, estos puntos críticos originan una serie de intervalos que se llaman los intervalos donde la función crece o decrece. Porque mira lo que pasa adelantándonos a los hechos. Punto crítico, crece, decrece. Punto crítico, decrece, crece. Por eso son importantes esos puntos. ¿Ve? Punto crítico es donde la derivada vale 0, que probablemente sea máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces todo esto es una habilidad que nosotros vamos a adquirir a fuerza de hacer algunos ejercicios. Entonces, los intervalos de crecimiento serían los siguientes. Primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Segundo intervalo, desde menos 1 hasta 0. Tercer intervalo, desde 0 hasta 1. Y último intervalo, de 1 a infinito. ¿Listo? Ahora, resulta que estos intervalos que yo tengo acá son los intervalos donde la función crece o decrece. Entonces tomo un representante de este intervalo. Podría ser menos 2. ¿Cuánto vale f' de menos 2? Entonces sería menos 2 por 4 menos 1 daría negativo. Entonces negativo.
O sea que la función decrece. Tomo f' de aquí a aquí, está menos 0.5. Menos 0.5 y negativo menos por menos daría más. Positivo, crece. F' aquí a aquí está 0.5, ¿no? Tomemos puntos que sean fáciles de ubicar. 4 por un medio positivo, un cuarto negativo. O sea, decrece. Y aquí f' de... Claro que esta función es par, o sea que esta función es... Ah, no, ya, listo. O sea, ¿y aquí qué pasa? Aquí lo que pasa es que f' daría f' de 2. Y f' de 2 da 4. Positivo da mayor que 0. Y si es mayor que 0, crece. Listo, no he dicho nada. No he dicho nada. Listo. Entonces, ¿qué pasa? O sea que aquí ¿qué hay? Baja y sube, aquí hay un mínimo. ¿Ve? Toda esta información que usted recaba de acá. Si la función baja y después sube, hay un mínimo. Si la función sube y después baja, aquí hay un máximo. Para ahorrar espacio. Y si la función baja y después sube, aquí hay un mínimo. Listo. O sea, la función tiene mínimo en menos 1, máximo en 0 y otro mínimo en 1. Listo. Ahora viene el análisis de la segunda derivada, que sería tercera parte del proceso. Análisis de la segunda derivada. Análisis de la segunda derivada. ¿Cómo sería esto? F segunda de x es igual, voy acá, ¿no? 12x2 menos 4. Listo, la igualo a 0. Queda que x cuadrado es igual a 4 doceavos igual a 1/3. O sea, x cuadrado es igual a 1/3. O sea, x vale más o menos 1 sobre raíz de 3. Listo. 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3? Es 1.72 dividido 3. Daría 0.3 por 6, 18. 0.6 más o menos. 0.6. Ojo, ¿no? Esto vale. Pero uno lo puede calcular con calculadora, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta lo siguiente, señores. Ay, eso no lo puedo borrar. Esto es una información valiosa. Esto vale 0, 0. Y esto vale más o menos, ¿sí? No lo puedo borrar. Listo. Entonces, vienen los intervalos de concavidad. ¿Cuáles son los intervalos de concavidad? Los que determinan estos cortes. Entonces sería de menos infinito a menos 1 sobre raíz de 3. De menos 1 sobre raíz de 3 a 1 sobre raíz de 3. Y de 1 sobre raíz de 3 a infinito. Esos son los intervalos de concavidad. Entonces empecemos. ¿Cuánto vale f segunda de menos 1? F segunda, ¿dónde está? Aquí. Menos 1 da 12 menos 4, positivo. Cóncava hacia arriba. F segunda de 0. Aquí el elemento más fácil de calcular es 0. F segunda de 0 vale negativo, menos 4. Menor que 0, cóncava hacia abajo. Y aquí F segunda de 1. Segunda de 1 sería... F segunda de 1 sería... Aquí. 12 menos 4, positivo. Cóncava hacia arriba. Entonces vea una cosa. En menos 1 sobre raíz de 3 pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Hay una inflexión. En 1 sobre raíz de 3 pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. O sea que también hay ¿qué? Inflexión. Con toda esta información voy a hacer la gráfica. Este es un ejemplo clásico y sirve para que usted lo aplique en
todos los demás problemas que le puedan preguntar en un momento dado, ¿sí? Ahora, perdón, bueno, ya tengo ahí esa información, puedo borrar esto, ¿no? Entonces, no, voy a correr aquí. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos eran 3, ¿no? Aquí están, -1, 0 y 1. Puntos críticos son -1, 0 y 1, serían puntos críticos. ¿Listo? Entonces sigo. Ahora viene la gráfica. Gráfica. Que es el punto número 4. Que es el punto final. Entonces viene la gráfica. Entonces la gráfica sería, acuérdense cómo es la función. Se llama la función f de x era x a la cuarta menos 2x a la 2. Tenemos las coordenadas de los cortes. Hay que hallar estas coordenadas. Coordenadas de los puntos críticos. Entonces, del mínimo, ¿cuánto vale f de menos 1? F de menos 1 vale 1 menos 2 menos 1. F de 0. Ese F de 0 ya lo teníamos, vale 0. Estoy calculando mínimo, máximo y mínimo. Y aquí, f de 1 vale menos 1. ¿Listo? Entonces ya con esa información y teniendo en cuenta que las inflexiones son, ¿en dónde? En más o menos 1 sobre raíz de 3. O sea, aquí está en resumen todo lo que puedo sacar. Cortes, puntos críticos e inflexiones. ¿Listo? Ahí está todo. Entonces voy a hacer la gráfica. Y tengo la certeza de que esta gráfica me va a quedar como debe ser. Con todos los detalles que podría ella tener de interés. Entonces, en este espacio que voy a generar acá, borrando esta parte, vamos a hacer la gráfica de esa función. Entonces, ¿cómo quedaría esa gráfica, no? Entonces, la vamos a hacer acá. Bien. Entonces, va a quedar así. Entonces, sería tercero, cuarto. Bueno, ya estamos en eso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a trazar? Los ejes. Entonces, los ejes son aquí. Estos son los ejes. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Listo? Y ahora, empecemos. Cortes con los ejes. Digamos que hay un corte en 0. Una escala adecuada para esto sería, pongamos aquí 1 y aquí menos 1. ¿Cuánto vale f de 1? Vale menos 1. Este menos 1 es importante, porque este menos 1 es un mínimo. Este 0 es un máximo y este es un mínimo. Listo. ¿Cuáles son los cortes? Raíz de 2 y raíz, o sea, raíz de 2, si esto fuera menos 1, a ver, esto es menos 1, esto sería menos 2, esto es 1, esto sería 2, ¿no? Entonces raíz de 2 es por acá, 1.4. Este es un corte. Y este que está por acá, raíz de 2, es otro corte. ¿Y dónde está 1 sobre raíz de 3? 1 sobre raíz de 3 es 0,6, es este. Y menos 1 sobre raíz de 3 es este. Estos dos de acá. Uno los aproxima, ¿no? Los aproxima. Listo, bueno. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ahora sí, usted va a mirar cómo se hace, en definitivas, la gráfica. Entonces la gráfica va a venir de esta manera. Sería, viene decreciendo. Aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, ¿sí? Bueno, no me quedó muy, bueno, no importa, pero venimos decreciendo, porque empieza decreciendo. Corte. Mire, usted va hacia este punto, pero al llegar acá, cambia la concavidad, porque este es menos 1 sobre raíz de 3, y ahí hay un cambio de concavidad, entonces usted cambia la concavidad. Al pasar por 1 sobre raíz de 3, esto generalmente la altura del punto de inflexión, que es esta, se interpola. Es decir, usted hace un gráfico
Y si usted tiene el máximo y tiene el mínimo, usted sabe cómo vamos. Entonces aquí tiene una concavidad hacia arriba. Aquí cambia la concavidad hacia abajo, pero que sea algo muy, muy sutil, porque la concavidad casi no la percibe uno. Ahí está todo el detalle. ¿Sí? Bueno, espero que este ejemplo lo puedan analizar, lo miren con cuidado y lo puedan aplicar en algunos ejercicios que se les van a enviar a ustedes como parte complementaria del trazado de curvas. Yo voy a escoger unos buenos ejercicios para enviárselos a ustedes. Bien, entonces, ¿qué más viene ahora? Viene lo siguiente. El otro ejemplo que tenía para hoy era este. Bueno, claro que aquí nos gastamos un buen tiempo porque quería hacerlo con todo el lujo de detalles con el propósito de que esto quedara claro. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. Entonces la gráfica queda perfecta con todos los detalles, la inflexión. Esta altura de la inflexión, ¿sabe qué? Nunca la calculamos. Simplemente hicimos un trazo y esto se llama interpolarla entre estos dos puntos. Fue interpolada con el cambio de concavidad, la interpolamos. Pero si usted se pone a calcularla, en la función se va a dar cuenta que no estamos muy lejos de ella y perderíamos mucho tiempo tratando de reemplazar en la función un valor tan opaco, ¿no? Opaco. ¿Sí? Porque a la 1/4 sería un noveno, o sea, a la 1/4 sería un noveno. Y a un noveno le quitaría a la ¿cuánto? A la 1/4, a la 1 noveno le quito 2 veces un tercio. Y si a un noveno le quito 2 veces un tercio, eso me va a dar, eso me da un noveno menos 6 novenos. 6 novenos. O sea, me da menos 5 novenos. Véanlo. Sí, véanlo. Ese valor, vean, no está menos 1. Ese valor es menos 5 novenos. Pero, vea, quedó bien interpolado. Menos 5 novenos. Esto da menos 5 novenos. ¿Qué estoy haciendo acá? Reemplazando en la función original f de 1 sobre raíz de 3. Pero esto lo pueden omitir, lo pueden interpolar y ver que queda perfecto. ¿Ve? Eso es lo que les quería comentar. Bien, vamos a mirar el segundo ejemplo que tenía para hoy. Y ya en la última clase que haríamos de este tema, en la próxima, miraremos qué pasa cuando la función tiene discontinuidades o no es derivable. ¿Qué pasa con esos puntos? Entonces, eso lo miraremos pronto. Y ahora, si tiene asíntota, todos los detalles, porque hay que cubrir todo el espectro, todo lo que a usted se le aparezca de función, debe saber exactamente qué es lo que está pasando con ella. Entonces, pero aquí termina como la parte clásica, donde la función no tiene problema, no tiene asíntota, es un polinomio, ¿no? Entonces, veamos el otro ejemplo de hoy. El otro ejemplo de hoy es este, ejemplo. Entonces la pregunta va a ser siempre la misma, ¿no? Sería analizar y graficar. Sería así, analizar y graficar la siguiente función. Entonces la función se llama f de x igual, 3x a la quinta menos 5 x a la 3. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí tenemos que... Vamos a hacer un paso más rapidito, ¿sí? No con tanto detalle como el anterior, sino más rapidito. Entonces sería, primer paso. Cortes. Entonces sería eje Y, f de 0, vuelve a valer 0. Eje X sería igualar todo a 0. O sea, factorizo x a la 3 de una vez, ¿sí? ¿Factor de quién? De 3x al cuadrado menos 5 y lo igual a 0. O sea que los cortes son x igual a 0 y x igual a más o menos la raíz de 5 tercios, que es resolviendo esta ecuación. O sea, dejémoslo en el mismo sitio de la vez pasada, que estamos tomando como una especie de metodología, ¿no? Ahora, segunda parte.
F'. ¿Quién es F' de X? Se llama análisis de la primera derivada. F' de X sería 15x4, sería 15x4 menos 15x2 igual a, factorizamos al máximo, 15x2 factor de x2 menos 1. ¿Qué puntos dan? Serían, la otra serían 0 y más o menos 1. O sea, serían 0 y más o menos 1. O sea, cortes, punto crítico. ¿Listo? Cogemos los intervalos. Ahora, aquí ya hay una experiencia adquirida, entonces lo vamos a hacer más metódicamente, pero ya lo están entendiendo mejor. Entonces, ¿cómo sería? De menos infinito a menos 1. De menos 1 a 0. De 0 a 1. Y de 1 a infinito. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cuánto vale f' de 0? No, f' de menos 2. Porque menos 2 es un elemento que está aquí. F' de menos 2 vale positivo, positivo, mayor que 0. Quiere decir que la función crece. Listo. Crece. Listo. Calculemos f' de menos 1 medio. F' de menos 1 medio sería positivo, negativo, menor que 0. ¿Sí? Ahí rápidamente en la factorización se ve, decrece. O sea que aquí hay un máximo. ¿Ve? Entonces todo rinde así. Con esta metodología se rinde. Ahora, f' de 1 medio. F' de 1 medio, daría negativo, positivo, negativo. O sea, contra todo pronóstico, no. Cuando una función no es máximo ni mínimo, téngalo por seguro que esto es un punto de inflexión. Porque eso lo vimos en la clase pasada. ¿Ven? Y ahora tome f segunda de 2. F' de 2. ¿Cuánto vale f' de 2? Vale 15, positivo. Vuelve a crecer. O sea, decrece, crece, hay un mínimo. ¿Listo? Interesante, ¿no? No fue máximo, mínimo, máximo, sino que máximo, inflexión, mínimo. O sea, como dicen, con todos los juguetes. Ahora, tercero. ¿Cómo es tercero? Tercero es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de x va a ser igual a 60x3. 4 por 15. 60x3 menos 30x2 igual a 0. Entonces le queda, factorice, ¿no? 30x2 factor 30x2 factor de 2x menos 1. 2x menos 1. Uy, espera que lo estoy viendo como raro. Lo veo raro porque no, a ver. 60x3 menos 30x. Menos 30x. Claro, sí está viendo raro. Entonces factoriza x y le queda, si factoriza x le queda 30x, le queda 2x2 menos 1. Listo. Si esto igual a 0, ¿qué valor le da? 0. O sea, le va a dar los valores 0. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como aquí estamos recogiendo toda la información básica, entonces escribámoslas ahí. Ya sabemos de qué se trata esta nomenclatura que escribimos acá. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Hay más, ¿no? O sea, hay más que la vez pasada. Hay puntos de inflexión, o sea, esto sería para señalar puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión son 0 y más o menos 1 sobre raíz de 2. Esto es más o menos 0,7, 0,70, 0,07. ¿Listo? Es un número muy famoso, coseno de 45 grados. ¿Listo? Conclusión. Pero un motivo que nos faltan los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad son... ¿Dónde los hacemos? Aquí. Vamos a ver aquí en este pequeño renglón. De menos infinito a menos 1 sobre raíz de 2. De menos 1 sobre raíz de 2 a 0. De 0
a 1 sobre raíz de 2. De 1 sobre raíz de 2 a infinito. ¿Listo? A ver, rápidamente. Menos 2. Positivo, positivo, cóncavo hacia arriba. Aquí. Aquí. Puntico, menos 2. ¿Dónde está la segunda derivada? Aquí, no, qué pena. Sí, menos 2. Positivo. Positivo, cóncavo hacia arriba. Menos un medio. Negativo. Negativo. Uy, espera un tico. Espera. Menos 2. No, perdón, menos 2. Negativo. Positivo da negativo cóncavo hacia abajo. Qué pena. Negativo cóncavo hacia abajo. Ahora aquí. Aquí, ¿cómo sería? Menos 1 sobre raíz de 2. Menos un medio. Negativo. Negativo cóncavo hacia arriba. Aquí, 0 un medio. 0.1. Positivo. Negativo cóncavo hacia abajo. Y aquí, 2. Positivo cóncavo hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que todos estos puntos hubo cambio de concavidad. Todos son puntos de inflexión. O sea, yo puedo concluir que en todos los puntos hay inflexión, inflexión, inflexión. ¿Listo? Porque hubo cambios de concavidad. ¿Listo? Claro, lo hice un poquito más rápido, pero estamos recogiendo la experiencia del punto anterior y este es con el propósito de que podamos cubrir todo el ejercicio. Entonces ahora sí viene la parte final. La parte final, aquí tengo toda la información. Entonces puedo borrar esto con toda confianza, que no me vaya a pasar las otras ocasiones que a veces borro la información y hasta no he podido ni siquiera reconstruirla y para para devolver el video esto un camello, etc. Entonces vamos a, uno adquiere ese tipo de experiencia con las cosas que le pasan. Bien, entonces vamos a mirar cómo es el asunto. Aquí vamos a trazar la gráfica, ¿no? Esta va a ser la gráfica de esa función. Bueno, entonces, eje X y eje Y. Bueno, ¿qué pasa? La función es 0. Entonces, aquí vamos mirando f de 0 es 0. ¿Cuánto vale f de 1 máximo? F de 1 vale menos 2. F de 1 vale menos 2, sí. F de 1 es 1 menos 1. Cambiamos un poquito la escala casi para no irnos menos 1 menos 2. Esto vale menos 2. Menos 2, ¿sí? Cambié un poquito la escala acá. Uno lo puede hacer, ¿no? Cambiemos aquí la escala, ¿bien? ¿Cuánto vale f de 1? F de menos 1 vale más 2. F de menos 1 vale, a ver si esto es 2, aquí sería 2. Vale 2. F de menos 1, F de 1 vale 2. ¿Son importantes? Claro, porque son máximos y mínimos. Máximo y mínimo. ¿Cero qué es? Punto de inflexión. ¿Concavidad en dónde hay? Raíz de 5 tercios hay concavidad. ¿Qué significa que raíz de 5 tercios? Ah, los cortes, perdón. Raíz de 5 tercios son cortes. A ver, 5 tercios es 5 dividido 3 es igual. 3 está 1. 1.7. 13 por 13 es 1.3. Entonces 1. Por aquí. Por aquí hay inflexión. 1.3. Un poquito más atrás, ¿no? Por acá. No tan lejos. Por acá hay inflexión. ¿Listo? Perdón, qué pena. Por aquí hay corte. Corte y corte. 1.3. Listo. ¿Dónde están las inflexiones? En 0.7. 0.7 es por acá. Menos 0.7. Y aquí está 0.7. Esa es la inflexión. Pero tengo los puntos clave para poder hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo sería? Bien. Sube. Sube. Máximo. Baja. Punto de inflexión. Cambia la concavidad. Pendiente 0. Pero punto de inflexión cambia la concavidad. O sea que esta es una función impar. O sea, si es impar, se desarrolla ahora hacia abajo. O sea que pasaría esto.
viene muy acostadita, aquí vuelve a cambiar la concavidad, hace esto y vea. Mire, no es por nada, pero la función me quedó como debe ser, ¿sí? Como debe ser. Véala usted y les cuento, creo que lo de hoy estuvo bastante provechoso para todos, ¿sí? A pesar de lo tarde, pero bueno, se cumplió con la clasicita de hoy. Vea, este es un cambio de concavidad. Era cóncava hacia arriba, mejoríamos esto acá, ¿sí? Y pasó a ser cóncava hacia abajo. Bonita la función, es muy bonita, muy estética, con todos los detalles. Entonces espero, señores, que analicen bien esto, los escogimos bien los ejemplos para que los aprovechen. Que pasen buena noche y estamos hablando, yo les mando ejercicios de este tema. Que estén muy bien, señores. Listo, listo, listo. Listo, listo. Pasó. Y ahora tengo que ir para